So hard on this. Peter Welsh, it is a bipartisan issue, and understanding where we are in this country and how important the health of certainly our children are is so important. So hard on this. Peter Welsh, It is a bipartisan issue, and understanding where we are in this country and how important the health of certainly our children are is so important. So hard on this. Peter Welsh, it is a bipartisan issue, and understanding where we are in this country and how important the health of certainly our children are. Bueno, pues resulta que Trump se queda dormido en plena conferencia de prensa en la Casa Blanca, nada nuevo, pero aparentemente algo llama la reacción incluso de los niños, las niñas que estaban ahí presentes. Es como si un olor fétido o algo comenzara a llamar la atención de dónde viene ese olor. Y la niña terminó espantada por el olor nauseabundo, voltea, ve a Trump dormido y pues se abraza con su mamá. Trata de tranquilizarla. Bien dicen que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad, ¿no? A lo mejor el resto de los adultos en la sala ignoraban lo que estaba pasando con Trump, pero las niñas no. Cuando se despierta Trump, pues confunde a China con el Congreso. De pronto le hablaban de Jerome Powell y él respondía hablando de edificios. O sea, cuando se desconecta Trump y vuelve en sí, despierta, pues es como si no supiera reconocer a las personas, en dónde está parado, cuál es su país. Cuando le preguntaban por qué él estaba demandando al IRS para quedarse con $10,000 millones en dinero público, se le olvidó que de veras sí lo hizo y se puso a gritar que esos eran fake news. Él lo declaró hace unos días. Lo confirmó, se le olvidó, se molestó. Y todo eso, amigos, pasó en menos de 2 semanas. Y frente a todo esto encima, el fin de semana, la publicación de los terribles archivos Epstein de más de 3 millones de documentos que hemos platicado. Y un Trump que de pronto, pues su salud mental se ve deteriorada a pasos agigantados. Resulta que su propio exabogado de la Casa Blanca, Ty Cobb, que fue también su principal asesor legal durante su primer mandato, la administración anterior, pues se la ha pasado repitiendo últimamente que Trump está demente. No en un sentido de que sus ideas son locas, que lo son, pero habla de algo clínico, que necesita una intervención médica urgente. De hecho, él lo dijo así tal cual, que Trump pues está demente, no en sentido figurado, literal. Trump, por supuesto, está en Davos. Estuvo allí, sabes, llegó y dio un discurso. Y en ese discurso, que versó principalmente sobre temas como Groenlandia, sacó otras quejas como sus falsedades sobre las elecciones de 2020. Aquí está. La elección fraudulenta, todos lo saben, se enteraron. Pronto se procesará a la gente por lo que hicieron. Así que ya sabes, todos los ojos están puestos en Trump en este momento crucial, ¿verdad? Debido a Groenlandia, ¿verdad? Seamos honestos, no hubo ni una sola persona en el liderazgo mundial que no estuviera observando lo que dijo. Y eso fue algo que él eligió decir en ese momento. ¿Crees que es significativo? Oh, sí, quiero decir, ya sabes, no puede decir una frase sin plantear una queja. Y no puede entrar y terminar una frase sin, ya sabes, afirmar algún punto basado en la venganza, alguna fantasía delirante, como la elección supuestamente amañada, que Bill Barr le aclaró que no era cierto antes de renunciar por el golpe que Trump quería. Sabes, él sin atribuirse gloria a sí mismo, sugiriendo que puso fin a más de 8 guerras, nadie sabe cuáles fueron. Este es un hombre que está demente y su narcisismo se ha desbocado.
Y no creo que haya nadie fuera de las fronteras de los Estados Unidos que crea por un segundo que Trump está cuerdo en esta etapa del juego. Y los de Estados Unidos están simplemente en negación o tan apegados a él. No pueden aceptar lo que sus ojos engañosos no ven. Ahora muchos están diciendo que Trump, que de por sí da signos claros de demencia, pues ahora, según lo que estoy leyendo en varios comentarios de ustedes que nos hacen favor de compartirnos su punto de vista, pues ahora estaría acelerando su cuadro de demencia como una excusa para no atender el escándalo de los archivos Epstein terribles, que por cierto no vamos a perder oportunidad para que mientras les cuento lo que pasa, pues ustedes, por si alguien se ha perdido y que no se olvide, las acusaciones que por descargo de responsabilidad legal hay que decir que el Departamento de Justicia ha liberado en la categoría de no corroboradas, pero que son acusaciones que pesan sobre Donald Trump en estos archivos. Ahí los están ustedes viendo y por supuesto traducidos al español. Son uno de tantas acusaciones. Cada día les voy a ir poniendo en traducción nuevas acusaciones que están saliendo. Imagínense, más de 3 millones de documentos. Y ahora pues vemos estas declaraciones en donde pues incluso este video inicial que yo les mostré fue antes de la liberación de los archivos. Mucha gente que está convencida de que Trump ya no puede tomar decisiones con claridad, que sufre un deterioro cognitivo severo y que quienes lo siguen defendiendo pues están negando lo evidente o simplemente están demasiado metidos en su culto personal para aceptar lo que está justo frente a sus ojos. Lo dijo Ty Cobb en varios medios, no solamente en CNN, lo ha repetido muchas veces. Habla de demencia, habla de narcisismo, que están fuera de control en lo que podría apuntar no solamente una forma de hablar, sino lo dice literalmente en lo que merece una intervención clínica urgente por demencia, de una incapacidad evidente para formar frases coherentes, para hilar ideas, para reconocer en qué país está, cómo se llama, quiénes están a su lado y sobre todo imagínense tomar decisiones para dirigir las riendas de los Estados Unidos. Y lo peor es que no está él solo en esto, porque más allá de las locuras que él pueda decir, el problema es que las cumple. Esta semana vimos al FBI incautando como mapaches electorales, boletas electorales en Georgia, varios expertos médicos, incluso incluyendo también neurólogos y psiquiatras, consultados por distintos medios de comunicación en los Estados Unidos que sí que se están tomando en serio estas acusaciones de demencia contra Trump. Pues ya vienen señalando, déjenme mostrarles las fuentes porque esta es una acusación real, ¿eh? Vienen señalando desde hace meses lo que muchos no quieren ignorar, que Trump tiene un declive físico en su salud mental que es muy real, que es observable, que está empeorando y lo que estamos viendo es una plétora de acciones que corroboran las sospechas o el motivo de preocupación médica inmediata incluso de su exabogado personal. Por ejemplo, ese evento en el que en el despacho Oval aparece una niña a su lado, que yo les mostré hace unos momentos. En cuanto Trump se queda dormido, pues la niña por alguna razón como voltea a ver como si algo llamara su atención y no por la vista, sino por otro sentido, el olfato, por ejemplo, de dónde viene ese olor. Busca a sus padres de pronto como si no entendiera, bueno, ¿qué está pasando? Se quedó dormido. ¿Qué huele tan mal? No es un desliz aislado, amigos. Esto es parte de una conducta que se ha vuelto un patrón. Por cierto, un video, repito, antes de la liberación de los archivos Epstein. En esa misma sesión, incluso la esposa de Doug Burgum, de Catherine Burgum, pues aparece en pantalla con esta expresión como de asco, como que se ve claramente sujetándose la nariz, mientras de pronto, pues ustedes recuerdan ese video donde sacan a los periodistas a toda prisa, los corren. Se interrumpe la rueda de prensa, un gesto muy discreto como de asco. Se cancela todo, corren a los periodistas, Trump trata de saludar, incluso ahí se acuerdan a Robert Kennedy Jr., no lo ve, no lo ubica. De hecho, déjenme mostrarles el video porque se los puse en la semana después de que han salido más detalles sobre esa rueda de prensa en donde Trump se queda dormido, cuando despierta pues no sabe, repito, dónde está y trata de
pues de cambiar el tema de la conversación, digamos, de romper el hielo, y busca a Robert F. Kennedy Jr., llamándolo Bobby, que está justo a un lado de él, voltea 2 veces al lugar donde está Kennedy Jr. y simplemente no logra reconocerlo. Pregunta por él, ¿dónde está? Cuando era más que evidente, pues que el señor siempre estuvo a unos centímetros de Donald Trump. Gracias, por favor, gracias. La encuesta que dice: les agradezco mucho, Brad. Les agradezco a todos ustedes. Gracias de nuevo, Brad. Gracias, Brad. Ustedes, Gracias. chicos. Bueno, pues ahí lo tienen de pronto en esa otra rueda de prensa y irrumpen todos los medios de comunicación, los corren desesperadamente. Es decir, fue una actitud que se vio durante toda la semana y después de eso, justamente antes de que los corrieran a todos, pues chequen ustedes esto. Gracias, por favor, gracias. Iniciativa. Gracias, Catherine Burgum. Te Gracias, doy Catherine. las gracias, Bobby. ¿Dónde está Bobby? Bobby, hola Bobby, ven y dame un abrazo. Adoro a Bobby. Estás haciendo un trabajo excelente, Catherine. ¿Verdad que sí? Estaba ahí a un lado, siempre lo estuvo, ¿no? Y lo empieza a llamar. ¿Dónde está Bobby? ¿Dónde está Bobby? Lo amo, ¿no? Está haciendo un trabajo increíble. Aun cuando no venía al caso y lo repite hasta que se da cuenta, pues que, caray, ese es el señor que tengo a un lado. No venía en el tema de la conversación. O sea, durante toda la semana, repito, incluso antes de la liberación de los archivos, estuvimos viendo este tipo de incoherencias, de saltos de humor. De hecho, contamos 3 ruedas de prensa diferentes en la semana en donde abruptamente cortan todo, expulsan a la prensa, lo sacan como si hubiese una urgencia. En una de esas urgencias, pues es cuando está la niñita y de pronto, pues a lo mejor no supo cuidar las formas la niña, porque pues obviamente son inocentes, ¿qué van a saber? Pues, la reacción natural, oye, ¿qué huele tan mal? Se quedó dormido el Mr. President, ¿no? O sea, ni siquiera sabe a quién le está hablando, estos cambios de humor frecuente. Y mientras esto ocurre, que son episodios públicos cada vez, por cierto, más recurrentes, pues su entorno de alguna manera intenta seguir actuando con normalidad, como si Trump estuviera en su mejor momento, cuando realmente yo me atrevería a decir que esta es la semana más peligrosa para la carrera política y la permanencia de Donald Trump en los Estados Unidos. Pero los gestos, los rostros, los movimientos de la gente que lo rodea, especialmente los que no forman parte directo de su círculo íntimo, sobre todo los niños, ¿no? Que no tienen por qué mentir ni están obligados a hacerlos, pues nos revelan otra cosa: incomodidad, sorpresa, preocupación, incluso hasta de los niños. Nadie espera que un presidente se quede dormido frente a las cámaras, ni que empiece a hablar de forma incoherente. Incluso habló de una reforma comercial con China, como si China fuera el Congreso de los Estados Unidos. Literalmente dijo que China, recuerden en la semana, dijo que China le iba a enviar una ley para firmarla. ¿De cuándo acá el presidente de los Estados Unidos tiene que firmar y promulgar leyes chinas? ¿Cómo explican ustedes semejante desvarío? Y luego pues está lo físico. Hay imágenes que muestran que las manos de Trump, ambas imágenes muestran en diferentes ocasiones, ya no nada más la mano derecha, también la izquierda, descoloridas, con estos moretones recurrentes. Ahora incluso usa guantes negros para poder ocultar sus manos, incluso en interiores. Esta semana salió con Nicki Minaj, le dio una tarjeta de oro de su administración, dice que la nombró ciudadana honorífica solamente porque pues Nicki Minaj aceptó hacer la nueva propaganda de Donald Trump. Y ahí en ese evento, por cierto, sus manos lucían bastante extrañas, como si tuviera problemas de circulación terribles. Nada de esto, amigos, estaría en el escándalo mediático si no estuviéramos hablando de la persona más poderosa del país, más militarizado del planeta, por cierto, tomando acciones de una guerra que no solamente es militar, también es comercial contra potencias mundiales, es diplomática, que a su vez está involucrada en nuevos escándalos, que jamás un presidente de los Estados Unidos había sido señalado
de estos presuntos crímenes o acusaciones, jamás. Y ahí lo tienen. La forma en la que Trump responde a estas preguntas tampoco ayuda mucho. Él mismo no se ayuda mucho. Cuando una reportera de ABC esta semana le preguntó por qué está demandando al IRS para darse él mismo, se demanda a su propio gobierno para darse él mismo $10,000 millones, que él mismo había dicho 2 días antes que lo había hecho. No nos hubiésemos enterado tan rápido si él no lo hubiera confesado. Lo dijo, y cuando le preguntó esto a la reportera de ABC, pues la empezó a insultar, le dijo que eran fake news, le gritó varias veces y se negó a responder. Y yo creo, amigos, que hay que entender esto en conjunto, porque los errores de ubicación, de dificultad para terminar una oración, la pérdida del hilo de una conversación, de no saber hilar una oración completa, no reconocer a las personas que están a un lado tuyo, en qué país te encuentras, respuestas absurdas, todo eso, amigos, si lo sumamos a su historial familiar, porque como bien decía precisamente en un podcast anterior, de hecho les puse por aquí algunas fuentes que estaba yo leyendo sobre esto, una muy en específico que habla de cómo Trump, ahí tienen precisamente Trump que ahora usa guantes negros, la preocupación entre los doctores sobre señales de demencia, y esa que es precisamente del doctor Bin Gupta, que es experto en salud pública y que dijo que Trump está mostrando múltiples indicadores de demencia. Y recuerda precisamente el doctor Gupta que Fred Trump, el papá de Donald Trump, pues tuvo un declive mental severo, un diagnóstico de demencia en sus últimos años, y lo que ahora se está observando, que está en los genes de Donald Trump, evidentemente, por los cuadros neurológicos que se están presenciando y estos neurólogos clínicos que están diciendo que lo que muestra Trump pues es una actitud similar, pero muy preocupante entre los síntomas que tuvo su papá y los que ahora está mostrando Trump hijo. Lo dice el mismo doctor Gupta, que lo que vemos son signos compatibles con demencia frontotemporal, es lo que dice el artículo, cambios de comportamientos repentinos, agresividad, impulsividad, pérdida de juicio, dificultad para encontrar palabras, confusión de nombres y lugares. Y si ustedes echan un ojo a lo que vimos esta semana, es el cuadro clínico perfecto retratado en videos. Una persona con ese tipo de deterioro no solamente pone en riesgo a su equipo cercano o a los niños que lo visitan en la Casa Blanca. Ahí lo vieron, sino que estamos hablando de alguien que tiene acceso a códigos nucleares, alguien que puede ordenar intervenciones militares, alguien que puede vetar leyes o firmar decretos de emergencia. Y sin embargo, bueno, pues el señor sigue celebrando conciertos de la Sinfónica Maga en sus redes sociales, con personajes como J.D. Vance, Caroline Leavitt, su propio hijo menor tocando instrumentos en una especie de montaje muy, muy bizarro. Y la prensa tradicional, pues bien, gracias, no ha hecho esta semana más que hablar de la película de Melania Trump, un verdadero fracaso, mientras ignoran la realidad de algo, amigos, que además de que es importante que no dejemos de poner el dedo en el renglón sobre los escándalos y las serias acusaciones, que ya no son simplemente escándalos, sino acusaciones muy serias que pesan en estos documentos que liberó el Departamento de Justicia, pues también tenemos nosotros que prestar atención a estas acusaciones de distintos médicos que no vienen de esta semana, que vienen desde hace meses atrás, pero que esta semana pues de alguna manera hemos visto cómo esto ha aumentado. Muchas gracias a quienes están conectados con nosotros en esta transmisión. Dice nuestra amiga Norma, es parte del show para no enfrentar a la justicia. Por psicópata le pasa esto, dice nuestra amiga Marta Dark. Gracias a nuestro querido amigo Sarubi Luis, dice: Milei negó negociaciones con Trump para recibir deportados de Estados Unidos, pero evitó dar precisiones oficiales sobre las conversaciones mencionadas por el medio norteamericano. ¿Tienes algún comentario? Gracias por dejármelo saber, amigo. Vamos a revisar ese dato y por supuesto que lo vamos a comentar. Me parece importantísimo. Dice Arturo, los genes está bien, pero con la pura edad tienes, imagina un capitán de avión de supersónico volando a los 80 y tantos años. Que más allá, ¿no? Fíjense que ahora que estuvimos en México,
Hay algo que he de decirles que no me gustó en Jalapa. Es una práctica recurrente que México sigue usando. Muy mal, por cierto. Es algo que incluso la Suprema Corte de Justicia dijo que era discriminatorio desde hace tiempo, que es el hecho de fijar o regular contrataciones por edad. Eso desplaza injustificadamente a un sector muy importante de México que está no solamente en sus mejores condiciones laborales, sino que podría acumular experiencia, porque muchas de estas solicitudes de empleo dicen se solicita joven, e incluso a veces van más lejos, se solicita mujer de 20 a 30 años. Eso es discriminación pura, vaya, no es legal, no es posible. O sea, ¿por qué? Salvo por algunas contadísimas excepciones, qué sé yo, pero en sí, digo, en una lavandería es discriminatorio que yo lo vi en una lavandería y vi muchísimos letreros de esos, ¿eh? A veces dicen joven ambos sexos, pero bueno, ahí está también la discriminación. ¿Por qué tiene que ser joven? De 20 a 30 años y el de 31, o sea, ya no sirves para trabajar, ya no te puedes integrar al mercado laboral. Por supuesto que es discriminación. No es un tema de discriminación el de Donald Trump. Digo, si su capacidad cognitiva está en buenas condiciones, pues adelante, habrá acumulado experiencia en la vida. Bueno, también hay que ver qué tipo de experiencia, si de la buena o de la mala. Pero la segunda cuestión y la más preocupante de la que estamos hablando aquí es que, digo, hay personas que inician con cuadros de demencia incluso desde temprana edad, a los 40 años, o Alzheimer o Parkinson. Y hay gente que lo desarrolla más grande, pero evidentemente Trump pues parece que presenta cuadros de demencia. También he de decirles una cosa, para lo que le conviene, para el dinero ese sí no se le olvida, de ese siempre se acuerda, ¿eh? Ahí sí no tiene demencia, es muy lúcido con el dinero, ¿eh? Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.